La trata de personas es una afrenta a nuestra humanidad común. No podemos permanecer indiferentes y necesitamos actuar y poner fin a esta forma de esclavitud moderna. Estas palabras no las pronuncio yo, sino las pronunció el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y con esta invitación a no ser indiferente, les decimos bienvenidas y bienvenidos a este programa, a esta cita mensual dedicada a prevenir la trata de personas. Esto es No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center. Les invitamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de esta emisora y de muchas otras que nos están retransmitiendo cuando son ya las 3 de la tarde. Les invitamos a quedarse porque la siguiente hora vamos a hablar sobre las vulnerabilidades que enfrentan las personas refugiadas en relación a la trata. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son las consecuencias que va dejando a su paso? Pero sobre todo queremos darles herramientas y conocimientos para intentar prevenir y combatir la trata de personas. Creemos profundamente que si es que el delito atraviesa fronteras, pues las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Y es por eso que estamos felices también de contar con las radios aliadas de esta campaña y por eso le damos un saludo a las radios que nos acompañan. En este caso, saludar a quien nos transmite en vivo en este momento desde Internacional Estéreo en Colombia. Está hablando con nosotros Brian Ibarra, quien es el coordinador. Hola Brian, ¿qué tal? Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, a toda la audiencia, para ti Daniela, para Eva, a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Brian Ibarra, soy el coordinador de la emisora Internacional Estéreo y de verdad nos complace seguir acompañando a esta importante campaña No hay trato con la trata, un compromiso de todos. Bueno, comentarles que nuestra radio comunitaria desde Ipiales, Colombia, los estará acompañando con esa transmisión especial a través de 105.9 FM para nuestros oyentes y bueno, de verdad es un placer siempre hacer parte y sumarnos a esta importantísima campaña. Un abrazo para todos y aquí quedamos en línea. Muchísimas gracias, Brian. Un saludo para toda la gente que nos escucha también desde Colombia en vivo, pero hay otras muchísimas radios que nos retransmiten en distintos horarios. También saludamos entonces a Óscar Pérez, quien representa a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Daniela, gracias y saludos aquí desde San Salvador, El Salvador, para ustedes. Realmente, como ya lo saben, ¿verdad? Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe es un honor, es un gusto acompañar este esfuerzo, esta campaña que es muy importante para nuestra gente. Así es que es un gusto y saludo a tus invitados y a Eva también. Muchísimas gracias, Óscar. También saludamos a radios que, aunque este momento no están presentes, son partícipes de esta iniciativa y retransmiten este programa en todas sus ediciones. Saludamos a Radio Progreso en Honduras, quien su representante Yolani Pérez ya nos ha acompañado también en este programa. También a Radio Oriente Estéreo desde Colombia, desde Cali, Colombia. Camilo también nos ha acompañado aquí. También agradecemos a Radio Universidad de la Universidad de Coahuila, que nos transmite también en México. Y bueno, con estos saludos y mostrando lo importante que es actuar en comunidad, actuar comunitariamente, pues no queda más que dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, compañeros, activistas, compañeros de migrantes. Pero les voy a pedir un poco de paciencia porque antes quiero saludar a nuestra coanfitriona Eva Rodríguez, quien es responsable de la Estrategia de Educación y Prevención de Trata de Personas en el Centro del Mary Ward. Como coanfitriona del programa, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela, buenas tardes. Muy feliz, estamos haciendo nuestro 6º programa y como siempre las emisoras conectadas y las que no se conectan van a hacerlo después y a retransmitir. Además con los 2 invitados maravillosos que ya tú vas a presentar y luego hacemos la introducción y entramos en materia, ¿cierto? Así es, pero antes, tú mismo lo decías, este es el 6º programa, hemos abordado la trata de personas desde distintas aristas. ¿Podrías contarnos un poco las ideas principales de lo que se ha tratado ya en esta campaña radial? Claro que sí, Daniela, son 6 programas, 1 cada mes. Hemos tratado de abordar la trata de personas desde sus distintas manifestaciones o modalidades. Es un crimen presente en todo el mundo, lo hemos mencionado. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo han dado reportes de más de 141 países. Hemos hablado de la trata de personas en su modalidad como explotación laboral, un problema que nos aqueja muchísimo aquí en Canadá, en los países ricos, con población necesitada, con población pobre, con población muy
vulnerable que viaja hasta estos horizontes, hasta estas localidades, buscando oportunidades de trabajo, buscando mejorar sus condiciones de vida, generar mejores ingresos, y persiguen unas supuestas ofertas de trabajo legales, pero que esconden tras de sí unas modalidades de explotación y de vulneración de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de una manera realmente atroz, de una manera realmente impresionante. Hemos hablado también de la trata de personas con fines de explotación sexual, otra modalidad presente a lo largo y ancho del mundo que afecta muchísimo a las mujeres jóvenes, pero también a población LGBT IQ, aquí dentro de Canadá, las First Nations, en nuestros países, se mueve a través de las fronteras y dentro de las fronteras. Lo abordamos también desde la modalidad de turismo con finalidades de explotación sexual. Y hablamos cómo la explotación sexual puede tener esta interseccionalidad entre fines sexuales, pero también explotación de tipo laboral. Hemos tenido como referencia siempre la legislación internacional, los tratados internacionales que nuestros países han firmado y que se han comprometido a cumplir a cabalidad. Hablamos de qué es ser una víctima desde la definición que la misma Corte Penal Internacional brinda sobre esa persona que ha sufrido un daño, que ha sido vulnerada en su persona, en su ser, en su dignidad y en sus derechos. Hablamos también desde la perspectiva de sobrevivientes, que las personas, gracias al acompañamiento adecuado, logran superar el trauma, pero además logran ser reparadas en sus derechos, porque este es un crimen que vulnera personas, que vulnera individuos, que vulnera moral y espiritual y psicológicamente, pero también vulnera derechos. Y hoy vamos, antes de esto quiero contar que la semana anterior recibimos una noticia positiva, y es que se desarrolló en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York una convención de seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, y algunos países presentaron unos reportes voluntarios, y dentro de ese grupo de países estaba Canadá, y mencionó la estrategia que estamos desarrollando como Mary Ward Center y como CHHA, aliados con las emisoras en los países Colombia, Ecuador, Salvador, Honduras y México, como una estrategia que ayuda a prevenir, que ayuda a generar conciencia, que ayuda a crear algunas alternativas, alertas para que quienes están pensando en viajar a los países más ricos tengan en cuenta que existen los traficantes, que existen los delincuentes que quieren sacar provecho de su angustia, de su necesidad. Entonces, pues seguimos. Esto es un aliento para lo que estamos haciendo, es una mención que nos enorgullece y que reconoce nuestro esfuerzo, pero el objetivo no es que nos mencionen, el objetivo es lograr incidir de manera real y efectiva en la prevención y en que cada vez hayan menos víctimas de este horrible crimen. Gracias, Eva. Importantes, y estamos felices de compartir esta noticia con la audiencia, de decir sí podemos unirnos y crear este tipo de estrategias. Nos has compartido esto que se ha alcanzado a medida que vamos haciendo conciencia, y además de las aristas que hemos tocado con el tema de la trata de personas. Pero el día de hoy, como decía al inicio, nos convoca la arista específica que relaciona a los refugiados y sus vulnerabilidades respecto a la trata de personas. ¿Tenemos información al respecto, Eva? Sí, las Naciones Unidas hablan de que en el mundo existen más de 280 millones de migrantes. De ellos, más del 50% son refugiados. Son personas que han tenido que salir de sus países forzadamente para proteger su vida, para proteger su dignidad, para proteger sus derechos. Son países que traspasan fronteras, esto es importante decirlo, traspasan fronteras, van de un país hacia otro buscando la protección de otros gobiernos, y lo hacen por temas de seguridad. Y mira cómo se ha transformado. Hace unos años, hace una década atrás, hablábamos de refugiados por el conflicto interno, por conflictos armados, por guerra, pero ahora existen refugiados también incluso porque protegen el medio ambiente, porque protegen los derechos humanos.
En nuestros países, en mi país, se ha generado muchísima violencia contra las personas que se oponen a ciertos proyectos mega económicos que están en detrimento del medio ambiente, de la vida natural, de la vida de las plantas, de la vida del agua. Esto también está generando, desafortunadamente, y qué locos somos los humanos y qué irracionales somos los humanos, que proteger la vida del planeta, proteger la casa común, nos está poniendo en riesgo. Y también lo dicen las Naciones Unidas, quien busca el refugio no lo busca como primera opción, es la última decisión, porque es una forma de desarraigo, es una manera forzada de dejar el lugar donde uno se siente perteneciente, donde uno se siente propio, es dejar a los suyos, a sus seres queridos. Entonces es una alternativa desesperada, y el llegar a un país donde no se conocen las normas, donde no se conoce la institucionalidad, donde no se conocen los procedimientos, donde muchas veces no se habla el idioma, nos coloca en una situación de tremenda vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad hoy la abordaremos desde el punto de vista de la trata de personas. Gracias, Eva, por darnos este primer marco con el que vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a empezar por México. Saludamos entonces al director de Casa Monarca, que está en este momento en Estados Unidos, pero Casa Monarca es un albergue ubicado en Monterrey y da acogida a personas refugiadas y solicitantes de asilo en el contexto de movilidad. También es doctor en Derecho Internacional, profesor invitado de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos. Es el padre Luis Eduardo Zavala. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, Nela. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este foro. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Saludamos también entonces, y desde casa, desde Toronto, a quien conocemos muy bien, Monseñor Hernán Astudillo, fundador y director de San Lorenzo Community Center, quien ha trabajado por décadas acogiendo y guiando a migrantes en diversas condiciones, incluidos los migrantes refugiados y también víctimas de trata. Reconocido líder de la comunidad latina en Toronto, es además fundador de CHHA 1610 AM, la radio que hoy nos permite sacar a la luz esta iniciativa de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Monseñor, bienvenido, ¿cómo está? Saludos, querida Daniela, padre Luis, Evita, Oscar y el otro amigo más de la radio, Byron. Saludos a todos y a la comunidad que nos escucha. Bendiciones, abrazos desde este pequeño rincón de Wenderley. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por ayudarnos a dilucidar un poco esta realidad. Quisiera empezar con usted, Monseñor, preguntarle, en su experiencia trabajando aquí en Canadá durante muchísimos años, ¿cómo describe de manera general las condiciones con las que las personas llegan buscando refugio aquí al país? El fenómeno de la migración faltarían palabras para explicar las condiciones con las que llegan nuestros hermanos que salen de su país de origen, que salimos de nuestros países de origen. Uno de los problemas fuertes son exactamente cuando al pez le sacan del agua. Existe una angustia, existe una agonía, y eso pasa con nosotros cuando nos sacan de nuestros países. Salimos con cargamento de incertidumbres, sin saber a dónde llegar, como diría Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y nos botamos al abismo de la migración. En mi experiencia, a mí me toca aquí hacer lo que la metodología de la teología de la liberación nos enseña en América Latina. Ver, juzgar y actuar, pero aquí se nos crecen las orejas grandes porque nos toca escuchar. Escuchar y escuchar el sufrimiento espiritual, el sufrimiento emocional, las crisis mentales. Incluso uno sale afectado a toda esa situación, porque cuando uno se zambulle en esa realidad con ellos, es muy crítico. Justamente teníamos una reunión hace 2 días en el sótano de la parroquia. En este momento viven 10 jóvenes de México. La migración de México a Canadá hoy ha sido una cuestión descontrolada por la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Ayer después de la misa, conversaba con una madre de familia de unos 28 años, con su vientre hinchado porque ya viene una criatura, y la criatura que tiene en sus manos de 2 años. Y le pregunto, ¿y cómo sobrevives? No solamente en los sótanos de la iglesia, están viviendo en las calles. La crisis que tenemos en Toronto de los refugiados viviendo en las calles, como Canadá, tener a los refugiados viviendo en las calles.
es la situación crítica, pero en mi experiencia personal, en mi carne propia, en mi esencia propia, comulgo todos los días con mis hermanos inmigrantes y de ellos aprendo. Aprendo porque de sus lágrimas, de su dolor, de su fatiga, de su incertidumbre, yo puedo ver la esperanza junto a ellos. Esto me recuerda a mí a la niña esta de México que vio morir a su papá a través del WhatsApp. Ahora la media social lo mejor que tenemos. Y en el hospital que está acá en la esquina de Bathurst y Dandas, su papacito de 48 años iba muriendo y ella desde México a través del WhatsApp le decía, no papá, no, tienes que resistir, tienes que aguantar, tienes que resistir. Y el papá le decía, sí, me voy a levantar, te voy a ver. Y agonizó Lázaro. Y nos tocó 1 año y 8 meses traerle a esa criatura para poderle hacer que se dé el encuentro con las cenizas de su papá. Teníamos 20 cajas chiquitas de cenizas alrededor del monumento de San Romero dentro de nuestra capilla. Y ver ese dolor, sentir ese dolor, llorar con ellos, comulgar con ellos, uno aprende, puede descubrir que el rostro del Cristo histórico, del Jesús histórico, tiene hoy rostro migrante, tiene otro tipo de cruz, o encontrarse con otros hermanos migrantes vienen y le dicen, padre, me hicieron trabajar 4 meses y no me pagaron. Mis propios colegas latinos no me pagaron. Y decirles, dame el teléfono para mañana decirles que te paguen. O entender que en un cuarto viven 20 hermanos, ¿sí? Perdón, en una casa viven 20 personas. En un cuarto están metidos 5. Ya ni siquiera es la cama caliente de los Estados Unidos. Ya la cama caliente de Estados Unidos es un privilegio. Acá no. El trozo a la orilla del sofá, la sala, cuesta $500, $800, $700. Ver el efecto de la salud mental. Porque veo a día el efecto de la salud mental. Ver en sus ojos, en sus pupilas, el titilar diferente a un titilar de un ojo normal. Ver en sus sonrisas ese desquebrajarse, ver en sus lágrimas y decir, escucharlos. Padre, hoy día me fui a trabajar y me fui llevando en mi bolsillo un paquete de galletas y una botella de agua. Encontré una botella y tomé el agua de la llave, del grifo, y me fui. Y cuando llegué allá, mis compañeros de trabajo me dijeron, ¿y tu lunch? Y yo tenía vergüenza y les dije, me olvidé. Y uno de ellos me dijo, no te has olvidado, no has traído, toma, te comparto, te das mi lunch cuando está atrás. Sentarse y conversar con mis hermanos, con mis hermanas, con mis hermanes, con las personas en sus condiciones, son muy, muy críticas. Haríamos un rosario, ¿sí? Con todos los síntomas que el rosario expresa, los misterios dolorosos, gozosos y gloriosos de nuestra comunidad inmigrante. La situación es realmente crítica. Pero yo, con esta pequeña experiencia que tenemos, me callo para que podamos seguir compartiendo todo. Gracias por compartirnos este panorama general de lo que ha visto en función de los migrantes. Me pregunto solo y rápidamente antes de darle paso al doctor Luis Eduardo, la condición de los migrantes refugiados, cuando usted nos cuenta todo esto, ¿se refiere a todos los migrantes que llegan, a todos ellos los llamamos refugiados o estamos hablando de la característica específica de lo que se tipifica como refugio? Todos son migrantes, todos somos migrantes. Dentro de los migrantes tenemos categorías. Refugiados hay por 5 razones. Refugiados por persecución religiosa, persecución política, doméstica, diferente orientación sexual, por las condiciones, como el caso de algunos brasileños, por defender los derechos a la tierra, los árboles, ¿sí? En otros países también, refugiados ecológicos. Y en general, el migrante, hoy el caso, y me enfocaría un poquito de Centroamérica, toda la América Latina, muchos vienen con visas de visitante. Uh-huh. Pero la visa de visitante es un pretexto nomás. O sea, del 100%, tal vez el 0,0001% venga para hacer turismo.
y el 99% se queda usa para la trabajar. para poder trabajar, por las condiciones en las que están en nuestros países. Entiendo. Pues muchísimas gracias después seguimos conversando y profundizando en ese sentido, Monseñor. Padre Luis Eduardo, que nos acompaña también desde Casa Monarca. ¿Qué experiencia han tenido en Casa Monarca? ¿Cuáles son las condiciones de las personas refugiadas que ustedes acompañan, a quienes ustedes guían? ¿Qué características tienen? ¿De qué países vienen? ¿Cómo es que llegan hacia Monterrey? ¿Edades, género? Ya Monseñor Hernán lo ha escrito muy bien. Es el mismo contexto de violencia, de persecución, de dolor, de historias que verdaderamente tocan el corazón, pero que de alguna manera también nos hacen tocar a Cristo hambriento, sediento, desnudo, forastero, y eso al fin y al cabo nos hace sentir que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, por un lado. Por otro lado, también es importante reconocer cuando nosotros vemos el dolor, pero al mismo tiempo la esperanza y la resiliencia, es cuando empiezan a moverse las personas porque están buscando una vida mejor, que ustedes y yo tenemos, y eso tenemos que reconocerlo. Y ante ese contexto, pues, sí, hay privilegios y tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas migrantes que buscando una vida mejor con esa resiliencia y ese deseo, pues también enfrenta situaciones de mucho peligro. Nosotros estamos recibiendo personas, últimamente ha aumentado considerablemente el número de venezolanos, familias venezolanas que han tenido que cruzar por el tapón del Darién, en donde describen historias que realmente te hacen ver todo lo que han tenido que pasar. Y lo que más difícil nos hace escuchar es los menores que han tenido que cruzar a esa corta edad, porque sus papás los llevan y los conducen por esta situación. Y después nos toca ver experiencias, como me decía una mujer, antes mi hijo era uno antes del Darién y ahora es otro el del Darién, o un chico adolescente al que recibimos en el albergue, que inmediatamente le pusimos un psicólogo del equipo para que le hiciera contención, porque para él resultó sumamente difícil y una experiencia traumática, un estrés traumático, el ver que su mamá 2 veces estuvo a punto de morir. Una de ellas le dijo: ustedes sigan su camino, yo aquí me quedo, no puedo seguir más. Y él, llevando a sus 2 hermanitos, pues sentía esa presión y esa carga que vino definitivamente después a expresarla en un estrés postraumático, ¿no? Entonces, estas familias venezolanas llegan a nuestro albergue también, además de las ya tradicionales familias y personas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, y en ese contexto, pues personas que muchas desean llegar a Estados Unidos, pero tenemos, a diferencia de nuestras casas hermanas, un programa exclusivamente para refugiados. Tenemos una asociación con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, con ACNUR, y mediante este acuerdo de asociación llevamos a cabo un proyecto de integración local. Una parte importante de nuestra labor le apostamos a que las personas se queden en Monterrey. Las características de Monterrey, por ser una ciudad con un Producto Interno Bruto de los más altos del país, por ser una ciudad que es un centro o eje financiero del Estado, de México, por ser una ciudad con altos niveles de educación, de salud, de movilidad, una ciudad lamentablemente muy contaminada, también es cierto porque está encerrada entre montañas, pero ciertamente es una ciudad que tiene muchas condiciones para que las personas se puedan quedar en Monterrey, a tal grado que nos ha pasado la experiencia que han dejado a un migrante, los polleros, en un área conurbada de edificios y le han dicho: aquí es Chicago, ya llegamos, aquí te bajas. Y obviamente, pues la persona al ver tantos edificios y tanta modernidad, pues creen eso y al fin y al cabo, pues se aprovechan también de la ignorancia de las personas, pero Monterrey está en ese contexto particular, a tal grado que, vaya, el reto importante que tenemos ante este proceso de integración laboral o de inserción laboral es con la empresa Tesla, la gigaplanta, que está por empezarse a construir en las próximas semanas y que está a menos de 2 kilómetros de donde está el albergue. Entonces, en ese contexto estamos llevando a cabo gestiones con las autoridades municipales para tener una vivienda accesible que les permita a estas personas rentar
cerca de donde van a trabajar, porque Tesla va a tener una necesidad laboral de más de 10.000 empleos directos e indirectos. De tal manera que el programa de integración local que llevamos con nuestros socios del ACNUR pueda generar esos procesos de inserción laboral y las familias puedan ver en Monterrey también el cumplimiento de sus expectativas, porque ya vienen desde el sur con nuestro socio, con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, con la intención de ser parte de ese programa de integración local que lleva junto con Casa Monarca. Lo que hace el equipo es toda la parte de las 4 abogadas, más una pro bono, 5 abogadas, todas mujeres, es de reconocerse, están comprometidas en la parte de la regularización. Muchas de ellas, la mayoría venía de trabajar del lado del Estado, el Instituto Nacional de Migración, y ahora es admirable porque se han puesto al lado de la sociedad civil y hacen todo lo posible por ayudar a las personas a regularizarse. Además de que quienes vienen con la ACNUR llevan a cabo este proceso para la solicitud del refugio y luego la residencia temporal y después la residencia permanente. Ya incluso cuando iniciamos este programa el 1 de septiembre del 2019, ya tenemos ahora el primer grupo de refugiados que ya tienen la categoría de regularización, es decir, ya son mexicanos porque pasaron todo este proceso de refugio, residencia temporal y residencia permanente. O sea, los migrantes que llegan a Casa Monarca no están en tránsito hacia Estados Unidos, sino se quedan en Monterrey. Tenemos programa en tránsito y tenemos básicamente a lo que le hemos apostado más a las personas que se queden en Nuevo León como un albergue de larga estancia para ayudar a los que están en duda y sobre todo también a los retornados que han sido devueltos porque no han podido cumplir con los requisitos, aunque han tenido una cita y entraron de manera indocumentada y eso generó que no les dieran incluso la oportunidad para una cita, para continuar con su proceso de solicitud de asilo aquí en Estados Unidos. Entonces regresan y desisten de este proceso y pueden quedarse en Monterrey. Entonces los dos contextos particulares que tenemos de personas que vienen con el programa junto con ACNUR y que llevamos a cabo la parte de psicosocial, de asistencia legal, de asistencia de salud, de asistencia de conseguir vivienda, trabajo y asistencia de educación. Entonces, todo eso lo hacemos con el programa de integración local, mientras que tenemos las personas en tránsito que se quedan unos días porque sabemos que tienen un familiar aquí en Estados Unidos y esa red que ya tienen aquí pues les hace imposible desistir de quedarse en Monterrey. Entonces, a estas personas las tenemos durante unos días, mientras su cita con CBP One, la aplicación que generó esta administración con la intención de solicitar una cita, puedan, o algunos inclusive entregarse, o algunos ser parte del programa de la admisión de Biden sobre Humanitarian Parole o permiso humanitario, que son los países de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, que inmediatamente se les da este proceso, sí y solo si entraron con sus documentos. El problema es que, a pesar de haber sido diseñada y con buena intención esta propuesta de permiso o perdón humanitario, le es imposible a muchos migrantes porque tuvieron que transitar por México de manera indocumentada porque salieron de Venezuela o salieron de Nicaragua sin un pasaporte, sin una posibilidad de generar una visa y obviamente en un contexto de migración forzada. Entonces tenemos que entender que la dinámica de las migraciones es compleja, es un fenómeno con muchas aristas, pero lo que hacemos en las casas es lo que decía Monseñor, es tratar de aliviar por un lado el dolor, salir al encuentro de aquel que sufre, ayudarle en todo lo necesario para que se integre y se inserte laboralmente y si desea continuar su camino, en darle toda la asesoría posible para que no se enfrente al grave y eterno problema que es el crimen organizado en la frontera entre Estados Unidos y México. Gracias a los dos por habernos compartido un panorama general de las características de las personas que entran en calidad de refugio, tanto en este caso a Monterrey como aquí a Canadá, a la ciudad de Toronto. Quisiera preguntarles, tal vez podemos empezar con usted, Monseñor Hernán, si ha identificado a personas que en condición de refugio hayan sido víctimas de trata de personas. Yo, antes de contestar la pregunta, solamente quiero decir que tengo una ilusión de estar con Padre Luis hoy día y me da ganas de darle un abrazo grande, pero te mando un abrazo, hermano, desde aquí, porque qué falta nos hace Taita Pedro. Yo quería ir este agosto y me botan a otro lugar, voy por una zona indígena para Guaranda
y que falta. Taita Pedro decía, los inmigrantes tienen un olor especial, huelen a inmigrar. Cuando nos estamos con ellos también olemos a inmigrar. Y a mí como sacerdote, como un servidor, claro, definitivamente, me ha tocado conocer a varias personas que se han dedicado a la prostitución, que han sido víctimas y que les atrapan en redes, monseñor. Y que el único soporte de ellos es el hombro, son las manos para sostenerles, es mi corazón que llora, aunque no, ya mis ojos se han secado y puedo llorar con ellos, son víctimas de trata. Uno no puede decir públicamente, pero en el espacio de confesión le dicen, sí, yo estoy, ayúdame a salir, ¿cómo puedo salir? Y a veces uno entra en una agonía, sí, porque ve la crueldad de este sistema, un sistema desquebrajado, vulnerable. El capitalismo es lo más cruel, lo más podrido que puede existir en la humanidad. De todo lo sacan jugo, consumo, hacia sus beneficios personales. Y sí, realmente varias personas, los veo en la parroquia, los veo en la calle, los veo en el camino, y uno los entiende con la mirada, con los hombros, pero más que todo, Danielita, los entiende con el oído. Porque no hay mejor regalo en estos tiempos que aprenderles a escuchar, porque nuestros oídos se convierten en las mejores terapias de ellas, de ellos, de ellas, especialmente de nuestras hermanas latinas, madres de familia, de mujeres jóvenes, estudiantes internacionales. Monseñor, ¿podría contarnos lo que usted considere nos ayuda como sociedad de esas experiencias para poder entender cómo es que operan, por ejemplo, cuando llegan personas en situaciones de refugio, en situaciones migrando, ¿no? Llegan aquí, se entiende, Naciones Unidas ha dicho la vulnerabilidad de el no tener dinero, la vulnerabilidad incluso de ciertas características que ponen a personas más vulnerables que otras, entre ellas el haber migrado mismo, no tener redes de apoyo, etcétera. En las experiencias que usted ha escuchado, monseñor, ¿cuáles son las características que podrían ayudarnos a entender cómo funciona, cómo caen en estas redes, cómo les atrapan, cuáles son las formas en las que las retienen? Generalmente hay personas que ofrecen trabajos bien pagados y dan sus números de teléfono personal. Sí, trabajo muy bien pagado, muy bien remunerado, solo para personas de tal tipo. Sí, llame a este teléfono. Y ahí es donde caen. Ese es uno de los métodos. Otro de los métodos que usan es las personas que son ya vulnerables, que están dentro del mismo sistema, se encargan de incluso de hacer un trabajo de reclutamiento. Las personas que tienen los lugares vulnerables, ¿sí? Las discotecas, los bares, ¿sí? Incluso ciertos tipos de restaurantes, los que hacen conciertos, ¿sí? Muchos conciertos que uno no se imagina, pero que a través de ese proceso viene todo el fenómeno. Yo creo que realmente nosotros tenemos que manejar un lenguaje mucho más humano con nuestra comunidad migrante. Nuestra comunidad migrante es muy sensible, especialmente las mujeres que vienen bien vulnerables, están súper sensibles. Y yo haría un llamado a todos los trabajadores sociales, a todos los centros comunitarios, a todos los líderes de las iglesias, a todos los líderes políticos. Nosotros tenemos en este momento una responsabilidad grandísima, urgente. Y dentro de esta responsabilidad grandísima y urgente es educar a nuestra gente. Cómo recibirlas, cómo atenderlas. Acá hablamos mucho de la palabra el kindness, cómo ser receptores
con estas personas vulnerables. Cuando ellos o ellas no reciben esa calidad humana, no tienen otra alternativa. Son presas fáciles. Y además de ser presas frágiles por el dinero, es por sus condiciones espirituales, emocionales y mentales. Porque conozco personas que están bien vulnerables, pero espiritualmente están fuertes. Entonces no son víctimas fáciles de estas redes. Emocionalmente están fuertes, no son víctimas fáciles de estas redes. Pero conozco personas, sí, que aún pueden tener un trabajo, pueden tener una condición, pero espiritual, emocional y mentalmente están como un cristal, finos, débiles, frágiles. Ellos y ellas son las presas de estas redes. Y eso yo lo veo en la parroquia, lo veo claro, en la comunidad, en las experiencias que he tenido. Conversado con gente sencilla, así, gente súper sencilla, y que son presas de las redes. Gente de estudiantes internacionales, lo mismo. Conversado con varios tipos de personas, con señoras, familias que están en crisis, sí, crisis familiares, y que de pronto esta crisis esta crisis los hace optar por esta situación. Por eso que yo creo que nuestra responsabilidad es acercarnos. Me pongo a pensar como cuando Jesús se sentó con la samaritana y le pidió agua. Y se armó un diálogo entre Jesús y esa samaritana. Y hablaban los dos de dos tipos diferentes de agua. La una le hablaba del agua del pozo profundo y el otro hablaba del agua espiritual que le va a ayudar a calmarla, a ser paciente. Es la situación en la que vivimos en este momento, igualito. Tenemos una comunidad migrante bien vulnerable, frágil, urgente con este tipo de agua espiritual. Sin duda. Pero a veces no nos atendemos. Padre Hernán. Adelante, Eva, adelante. Sus palabras me hacen recordar al Alto Comisionado de Naciones Unidas en el 2020-21. Él se refería a la población migrante y decía que si los migrantes en sí mismos no son vulnerables por el hecho de ser migrantes, sí hay unas condiciones que los ponen en condición de altísima vulnerabilidad frente a otras poblaciones, ¿no? Algo que mencionan dentro de sus documentos las Naciones Unidas y que yo refería, ¿no? El hecho de salir, digamos, de tener que dejar su círculo social, su círculo de referencia familiar, el estado que conoce, el introducirse a un estado donde no conoce las leyes, donde no conoce los procedimientos, donde no conoce las instituciones, donde no tiene redes sociales. Existen, usted considera, de alguna manera lo ha dicho, pero es que así como hay personas que acceden voluntariamente a propuestas, hay personas que no tienen alternativas, que ante la necesidad caen en unas situaciones que creen legales. Y usted también mencionaba el capitalismo y estas redes de la generación de ganancias que no piensan en el ser humano, que no piensan en el otro, sino que piensan en los profits, en las ganancias que una persona puede producir. Entonces, ¿qué condiciones, no esas inherentes a las personas, sino qué condiciones sociales se presentan en países como Canadá, como Estados Unidos, que colocan a las personas en mayor condición de vulnerabilidad frente a otros? Bueno, las condiciones son reales en la praxis de nuestros modos vivendi. Nosotros tenemos un reto, lo que ellos llaman el challenge. Antes de venir acá, yo tenía que estar con mi teléfono y a veces ya me considero, además de ser panadero, de ser jardinero, de ser de todo, en que ya tengo que empezar a buscar trabajo para la gente. Pero yo he usado una metodología en mi parroquia. Es una metodología secreta. Yo creo en la canción mesoamericana, no sé si escribe no sé cuál de los dos hermanos Mejía Godoy escribe, pero dice, cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad. Yo creo profundamente en esa frase chiquita. Entonces en la parroquia lo que hago es, porque
búsqueda de trabajo. Entonces en la parroquia, durante la misa yo les pregunto, ¿hay alguien que tiene trabajo? Entonces levantan la mano 3 o 4 personas. Los que no tienen trabajo, les digo, ustedes observen. Ustedes no levanten la mano, no digan nada. Al final de la misa, ustedes se acercan. A mí me parece un poco medio chistoso, porque al final de la misa, estas 3 personas tienen 10 personas, 15 personas, 12 personas atrás, porque están con la necesidad del trabajo. O sea, una de las primeras razones del migrante, del refugiado, proteger la vida, poner el plato de frijoles con arrocito sobre la mesa, construir la vivienda, tener educación, tener salud, tener pan, tener los derechos humanos con dignidad, con integridad. Por eso estamos acá. Entonces, nuestra metodología acá, a mí me ha tocado aprender de ellos y hacer este tipo de cosas. Y de ahí sí tenemos otras compañías realmente con las que nos pueden ayudar en el trabajo de limpieza, de jardinería, de cómo se llama, de construcción, pero también hay que entender que gran parte de ellos vienen sin estatus, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que hacer el otro juego. Ya hemos aprendido de que hay algunas cosas que son legales e ilegales aquí, como es en Canadá, usando el término de ilegalidad. Usted puede construir, puede formar su compañía para pagarle los impuestos al gobierno y al mismo tiempo para poder cobrar su chequecito en el trabajo. O sea, las condiciones de trabajo. Desafortunadamente, gran parte de estas de las organizaciones, tanto gubernamentales como eclesiales, deambulan, caminan, duermen y tienen como sábana la burocracia. Desafortunadamente. Y esa sábana de la burocracia hace realmente en que nosotros estemos sufriendo estos momentos. El sufrimiento de estas criaturas de estos momentos ahí al frente de una de las pequeñas ciudades de la municipalidad de Toronto, migrantes de África, refugiados de África, durmiendo en la calle, una vergüenza. El hecho que nosotros tengamos que tener 20 personas, 10 y así van rotando en el sótano de nuestra parroquia. O sea, implica que el sistema acá, a pesar de que se dice que son los primeros países desarrollados, a veces yo me cuestiono cuál es el desarrollo de estos países. Monseñor, terminamos. Dígame usted. En honor al tiempo, tengo que dar continuidad a esto, pero nos ha dejado ver un poco cuál es la realidad de los migrantes aquí y las condiciones que, como decía Eva, también son, así como decía usted, espirituales, pero también tangibles. Pero antes de concluir, porque nos queda poco tiempo, quisiera preguntarle también, doctor, en Casa Monarca, han identificado también a personas que, siendo refugiados, estuvieron o escaparon o pueden ser víctimas de trata de personas? Sí, definitivamente en el contexto institucional, tanto a través del acuerdo de colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, como también los refugiados in situ, es decir, que llegan al albergue, encontramos siempre de manera muy sutil, en la cual hay que pues, entrar a investigar y entrar a entrevistar los contextos muy particulares en donde el refugio puede ser después, la persona refugiada puede ser víctima de trata o de tráfico. Eso es muy importante reconocerlo porque nos permite, sobre todo, a pesar de la dificultad y lo complejo de tipificar un delito, cómo ayudar a la persona primero interiormente a sanarse de todo lo que ha significado para esta persona padecer el tráfico o la trata de personas. Pero también es muy importante pues entrar en el reconocimiento de lo que implica el delito nacional y transnacional. Todo lo que representa y lo complejo que hace el identificar y tipificar este delito, porque requiere de un contexto también particular con las autoridades, con los fiscales a nivel local, con las fiscalías que a veces pues, lamentablemente tienen un desconocimiento del delito y también con la visibilización de este delito que tiene que ver, por ejemplo, sencillamente en estos tiempos en que la gente sale de vacaciones. Es increíble a veces cómo la gente no toma conciencia de que uno puede ir en un mismo avión o en un mismo camión
o con víctimas de trata y tráfico y ni siquiera tener la capacidad de sensibilidad para detectar una posible situación de trata o de tráfico. Entonces tenemos que entrar también en un proceso educativo hacia la sociedad. En la campaña que lanzó también Naciones Unidas de Corazón Azul para poder identificar víctimas de tráfico. Algunos buenos ejemplos de responsabilidad social como Aeroméxico, esta línea aérea mexicana que también ha puesto signos muy puntuales para poder identificar en los aviones este peligro. Entonces creo que hay como todo el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, a partir de la experiencia directa con el contexto muy particular de las personas que son víctimas de tráfico o trata. Entonces, es importante conocerlo porque primero pues ha llevado un proceso de evolución. Primero, la gente todavía suele equivocarse diciendo trata de blancas, recordando aquel concepto a principios del siglo pasado que quería diferenciar el trata de blancas con la prostitución legal que existía en muchos países, ¿no? La prostitución regulada. Entonces, las personas el ámbito internacional ha evolucionado. En un principio fue objeto de los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos con la intención de proteger ante este delito, pero después institucionalmente e interagencialmente a través de Naciones Unidas se llevó a cabo esta protección a través de otra agencia, la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en esta agencia es la agencia competente de Naciones Unidas para llevar a cabo el mandato de una convención contra el crimen transnacional. Esta convención contra el crimen transnacional es una declaración de principios y voluntad política. No es un tratado internacional que ha sido ratificado y firmado por países partes, sino es la comunidad internacional reconoce este delito, este crimen, y de alguna manera quiere mostrar su cooperación bajo los 3 protocolos que están en esta convención contra el crimen organizado. El protocolo para la trata, para el tráfico y el protocolo para las armas. Esos 3 protocolos, tráfico, trata y armas, forman parte de la convención y los estados han decidido implementar políticas públicas para ayudar a la gente no solamente a tomar conciencia, sino para atacar este delito. Pero creo que el vaso medio vacío ha sido insuficiente, porque una de las grandes críticas que se hace es la falta de coordinación, la falta de cooperación y la falta de conocimiento del delito a nivel estatal y a nivel federal. Y más aún a nivel de los países, ¿no? Entonces, eso hace que lamentablemente el crimen organizado, que muchas veces entre broma y en serio se dice está más organizado que el Estado, en México, lamentablemente, en Colombia empiezan a gestarse también procesos del crimen organizado que hace sus redes por todos los países que cruzan, los 8 países que cruzan los migrantes, saben que van a ser en alguna etapa susceptibles de tráfico y de trata. Y que en ese recorrido de tráfico va en algún momento a significar trata para algunos o para algunas que han tenido que caer en una rama del crimen organizado. Entonces, eso hace más complejo, más difícil que el Estado verdaderamente actúe porque no hay esa coordinación, comunicación, enlace entre autoridades, entre los países y entre autoridades a nivel local. Pues por eso las casas, de alguna manera, queremos atender este fenómeno, ayudar a este fenómeno, concientizar sobre este fenómeno y, bueno, agradecer esos espacios que nos permiten decirle a la gente, si sales de vacaciones, si te subes a un camión, si te subes a un avión y tienes posibilidades de hacerlo, por lo menos, fíjate si puede haber una víctima que esté con una ropa que quizá no sea que no sea la adecuada para donde está viajando, que sea una persona que trae un tatuaje con un código de barras, que sea una persona que trae la mirada perdida y no sabe hacia dónde dirigirse, y que que de alguna manera son signos que la gente que tenemos que aprender a identificar y desde ese momento derivar hacia la autoridad, esperando que la autoridad dé respuesta a estos contextos particulares. Así que bueno, hacemos lo que podemos, con lo que podemos, pero sí estamos comprometidos en educar, en visibilizar y en ayudar tanto a la sociedad como a las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro albergue de este crimen transnacional. Doctor Luis Eduardo, para
complementar un poco lo que usted dice, algunas cifras que nos dan los expertos, ¿no? Naciones Unidas lo he mencionado, dice que son 281 millones de migrantes en el mundo. De esos 81 millones, 169 son trabajadores, dice la Organización Internacional del Trabajo. Y de esos 49.6 millones son víctimas de explotación laboral. O sea, estamos hablando de una modalidad. Generalmente la gente cuando piensa en trata de personas piensa en tema sexual y no se da cuenta de este otro fenómeno que es la explotación laboral. Y 47% de las redes son sofisticadas, dicen que tienen un alto nivel de sofisticación y operan entre naciones y entre continentes. O sea que nos enfrentamos a un monstruo, usted ya lo dijo, bastante grande que demanda también unos esfuerzos y unos desafíos grandes para nosotros. Definitivamente creo que la respuesta tiene que venir del Estado y de una sociedad civil que legitime qué tipo de acciones están llevando a cabo los Estados para evitar ese crimen internacional. Y como bien lo decía Eva, no solamente es la parte de explotación laboral o sexual, también es la prostitución infantil y también es el tráfico de órganos y todo lo que ha significado para el crimen organizado ganancia a partir, pues lamentablemente, de la victimización a través de ese delito. No estoy para hacer promoción y propaganda porque creo que no la he visto, pero creo que esta película de Sounds of Freedom que se dio a conocer ahora a principios de mes, me dice, no he visto el tráiler, que trae algunos elementos muy rescatables. Creo que Jim Caviezel es un artista bastante serio para personificar esta película. Creo que hay buenos esfuerzos de Eduardo Verástegui para llevar al Congreso americano la urgencia de poner mayor empeño en esta articulación de redes de tráfico, que definitivamente dentro de los estados también ha sido una situación en la que hace falta poner mucho énfasis. Entonces creo que Estados Unidos cumple un papel importante, Canadá cumple un papel importante, México cumple un papel importante, y la forma en que puedan estas tres naciones, si ya se han puesto de acuerdo en el comercio, pues ojalá se pongan de acuerdo en atacar realmente el crimen organizado. Eso es algo que tenemos que pedirle también a nuestras autoridades. Muchísimas gracias a los dos, a los tres, por esta conversación que sin duda podría ser mucho más larga, podría ser mucho más profunda, pero el tiempo apremia y el tiempo pues ya nos ha llegado, así que quisiera dejarles 30 segunditos a cada uno para dar una conclusión final sobre el tema del que hemos estado hablando hoy, que es el refugio en relación con las vulnerabilidades que se da en relación a la trata de personas. Monseñor, su micrófono está Manos que dan nunca están vacías. Aprendamos a abrir nuestros corazones, especialmente a los y a les, en vulnerabilidad de este fenómeno de la trata. Los frutos vendrán como consecuencia de nuestra labor. Muchísimas gracias por esa reflexión, siempre nos quedará grabada. Doctor Luis Eduardo Zavala, por favor, una reflexión final. Me encanta esa frase que en inglés tiene mayor significado y sentido. He took away our sins, but not our minds. Y creo que el hecho de pensar que no somos personas inteligentes, que buscamos una racionalidad y que tenemos que poner el empeño para detectar, para identificar, para reconocer lo sutil en que una situación se puede convertir en tráfico y trata, es importante mover la racionalidad a la inteligencia y hacer ver a las personas migrantes y refugiadas que tienen que pedirle esa sabiduría para poder detectar esos potenciales problemas en los cuales después pueden ser víctimas mujeres, niños y explotación laboral, así como la sociedad en general. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a los dos que han sido quienes nos han guiado en este diálogo y Eva, por supuesto, que siempre nos da ese punto estratégico también para poder entender esta dinámica. Eva, gracias por compartir este sexto programa. Gracias, Daniela. Le recordamos a la audiencia que conocer es una manera de prevenir, pero los estados, ya lo decía el doctor Luis Eduardo, los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande, porque este es un crimen sofisticado que mueve millones de millones, y la vigilancia del Estado, cómo llegan las víctimas hasta estas fronteras, cómo llegan hasta aquí, cómo las víctimas llegan persiguiendo ofertas de trabajo legales, y muchas veces trabajan con empresas legales, pero en condiciones
ilegales, con grandísima vulnerabilidad, con grandísima vulneración de sus derechos. Eva, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia, principalmente porque ustedes son el corazón de esta iniciativa. Queremos llegar a todos los oídos que se pueda con un mensaje que, como decía Eva, sea un poco de información y que la información así nos permita enfrentar esta gran tragedia que es este delito de la trata de personas. Les recordamos que el 30 de julio, en un poquito más, va a ser el Día Mundial en contra de la trata de personas y, por supuesto, todos podríamos estar inmiscuidos en esta conversación que pueda invitarnos a informarnos, invitarnos a prevenir la trata de personas. Recuerden también a nuestra audiencia que nos escucha desde Canadá que aquí hay una línea directa para poder denunciar la trata, para poder pedir información, para poder comunicarse y buscar soporte también, y esa línea es el 1833-910-10. Es una línea del gobierno, es una línea segura y la vamos a dejar también en nuestros comentarios en nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias pues a todos ustedes por habernos acompañado. Este fue el 6º programa de la campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center, a la que se suman queridas radios de Latinoamérica, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, Radio Progreso de Honduras, Radio Oriente Estéreo desde Colombia, Radio Universidad en la Universidad de Coahuila en México, Radio Internacional Estéreo desde Colombia, quien un especial saludo que nos transmiten en este preciso momento en vivo en Colombia, cuando allá son las casi 3 de la tarde y aquí en Canadá casi 4 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias a la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Daniela León.